Lo último que quiero discutir es lo que se conoce como relaciones dentro y fuera del núcleo. Es decir, hasta el momento lo que hicimos fue, a partir de ciertos datos, determinar la tasa de ganancia y los precios relativos. En particular, lo que hicimos fue razonar de la siguiente manera. Supongamos que conocemos el salario real, es decir, la subsistencia de los trabajadores. Conocemos el nivel y la composición del producto, es decir, conocemos lo que se produce anualmente y cuánto de cada una de las cosas que se producen anualmente. Y también conocemos la técnica, es decir, el método productivo. A partir de esos datos, es bastante fácil determinar que si conocemos las condiciones técnicas de producción, es decir, cómo se produce cada bien, una cierta cantidad de A11, A21 y una cierta cantidad de trabajo, podemos determinar, conociendo cuánto se produce de cada bien, el nivel de empleo, porque si sabemos cuánto trabajo se requiere para producir cada bien y sabemos cuánto se produce de cada bien, multiplicando la cantidad de trabajo unitaria por el producto de cada mercancía, tenemos el nivel de empleo. Además, también podemos saber cuánto vamos a emplear de las distintas mercancías como medio de producción, porque sabemos cuánto se requiere de cada mercancía para producir cada una de las mercancías que regularmente aparecen en el mercado, multiplicando la totalidad de las mercancías que se necesitan por los coeficientes técnicos unitarios, obtenemos la totalidad de medios de producción. Y si conocemos el nivel de empleo y el salario real, es decir, la cantidad de mercancías que consume en promedio cada trabajador, vamos a poder tener la masa de salarios, es decir, cuánto de lo que se produce va a parar a los salarios. En términos físicos, una cierta cantidad de mercancías. Si al producto total le descontamos los medios de producción, obtenemos lo que sabemos que es el producto neto. Y si al producto neto le descontamos los salarios, obtenemos el excedente en términos físicos. Así estuvimos razonando hasta el momento. Es decir, a partir de estos tres grupos de datos, podemos establecer relaciones que son necesarias. Es decir, relaciones que son independientes del contexto considerado. Ahora, la separación entre núcleo y resto de la teoría, es decir, nosotros asumimos que se conoce el salario real, asumimos que se conocen las condiciones técnicas de producción y asumimos que se conoce el producto físico de cada mercancía anualmente, y obtuvimos el excedente en términos físicos, y eventualmente pudimos determinar a partir de esos datos la tasa de ganancia, deja sin explicar las relaciones que están fuera del núcleo, es decir, qué determinan las tres variables que supusimos conocidas para determinar el excedente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, a diferencia de las relaciones que están dentro del núcleo, las relaciones fuera del núcleo son relaciones contingentes, es decir, dependen del contexto considerado. Por ejemplo, ¿qué ocurrirá con el salario real a medida que aumenta la cantidad producida? ¿Qué pasa con el salario real a medida que esto se modifica? Es una relación que no puede determinarse independientemente del contexto general. Por ejemplo, puede ocurrir que el mayor producto genere un mayor poder de negociación, porque hay mayor demanda de empleo en los trabajadores y eso aumente su salario, o puede que el mayor producto, como ocurrió en los primeros años de los años 2000, venga acompañado de, o sea el resultado de una profunda recesión, y entonces los trabajadores, por el nivel de desempleo, no tengan la capacidad de organizarse y reclamar salarios más altos. Tampoco se sabe qué puede ocurrir con las condiciones técnicas de producción cuando aumenta el producto, porque eso depende del tipo de rendimientos que asumamos. Si los rendimientos son crecientes,
los coeficientes técnicos irán disminuyendo a medida que aumente el producto, o puede que permanezcan constantes y los rendimientos son constantes, o puede que en un tramo permanezcan constantes y después aumenten. Esas relaciones son relaciones que no tienen un carácter general, de acuerdo a los clásicos, y que hay que estudiar caso por caso. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de estudiar, a partir de un método que se llama método secuencial, cuáles pueden ser los distintos efectos de, por ejemplo, un cambio en una de las variables distributivas en las cantidades producidas o en los coeficientes técnicos o en la propia distribución, a partir de lo que se conoce como el método en dos etapas. Es decir, supongamos que se modifica la variable distributiva R. Nuestra tasa de ganancia la asumimos como una variable distributiva independiente y suponemos que, por alguna razón que después vamos a explorar, la tasa de ganancia cambia. Bueno, primero lo que vamos a asumir es que nada cambia. Es decir, que las condiciones técnicas de producción no cambian, que las cantidades producidas no cambian, y el único efecto que hay es un cambio en la tasa de ganancia. Y luego vamos a tratar de aproximar la cuestión viendo qué pasaría si, bajo hipótesis más específicas, se produce un cambio en la cantidad producida o en los rendimientos. Una vez que hacemos eso, vemos cuál es el efecto de ese cambio en la variable distributiva dependiente, y una vez que estudiamos, esos cambios, volvemos a iniciar el proceso. En la primera fase utilizamos solo relaciones dentro del núcleo, y en la segunda fase estudiamos relaciones que están fuera del núcleo. Y una vez que estudiamos esas relaciones fuera del núcleo, volvemos a estudiar las relaciones dentro del núcleo y así sucesivamente. Veamos esto como un ejemplo. Consideremos una economía en la que se producen dos bienes, un bien básico y un bien no básico. Asumamos que en una situación inicial dada, la tasa de ganancia tiene un nivel R1, el salario real en términos de los bienes básicos como numerario o numerarios tienen el valor W1 y las cantidades producidas son Q. ¿Qué pasa si se incrementa la tasa de ganancia? Bueno, nosotros sabemos que si se incrementa la tasa de ganancia, el resultado de ese incremento en la tasa de ganancia es una caída del salario. O sea, si la tasa de ganancia se modifica de R1 a R2, el salario va a caer de W1 a W2. Eso lo sabemos de lo que venimos estudiando y no hay ninguna novedad en ese primer resultado. Ahora, ¿qué pasa si nos movemos a la segunda etapa? Y asumimos que, por ejemplo, junto al aumento en la tasa de ganancia, los trabajadores, por el efecto en la caída en su salario, cambian la composición de su consumo. Es decir, por cada unidad, digamos, su salario ahora se vuelca más a consumir más bienes básicos que antes. Disculpas. Si el efecto global sobre la demanda del primer bien, o sea, si el bien básico se incrementa, y supongamos que hay rendimientos a escala, o sea, que los coeficientes técnicos disminuyen a medida que aumenta la escala productiva, entonces se reducen los coeficientes técnicos del bien básico porque la producción del bien básico aumenta. Cae el salario. Gracias a esa caída del salario, asumimos, como relación fuera del núcleo, que hay un cambio en la composición del consumo. Nos movemos dejamos de consumir bienes no básicos, bienes de lujo, por ejemplo, y pasamos a consumir más bienes básicos. Ese aumento en la cantidad consumida de bienes básicos tiene el efecto, como los rendimientos en la producción de bienes básicos son crecientes, de reducir los coeficientes técnicos.
Entonces, en este caso, la variación final del salario puede ser un aumento, porque si los coeficientes técnicos se reducen, el salario, el precio del bien básico se va a reducir y el salario que inicialmente había disminuido, producto del incremento en la producción del bien básico, producto, resultado a su vez del cambio en la composición del consumo, termina aumentando. Es decir, la mayor tasa de ganancia puede corresponderse con un salario final mayor. ¿Pero por qué? Porque eso está mediado con un cambio en las cantidades producidas. Voy a mostrar el gráfico. Aquí tenemos la tasa de ganancia inicial y el salario inicial. Y aquí hay una hipotética curva WR, que no está graficada. En la situación que estamos considerando ahora, la tasa de ganancia aumenta de R1 a R2, y eso debería, si nada cambia, provocar una caída del salario. Es decir, si yo pudiera graficar esto, a ver si lo puedo graficar, yo tengo una curva WR para una cantidad dada, que es esta. Ah. Vamos de nuevo. Yo tengo una curva que tiene pendiente negativa y que es esta. Esta era la tasa de ganancia y este era el salario. Nosotros sabemos que si nos movemos sobre la curva WR, es decir, bajo el supuesto de que los coeficientes técnicos son constantes, el aumento de la tasa de ganancia va a generar una caída del salario. Pero si esa caída del salario viene acompañada de un cambio en la composición del consumo, y a favor del bien básico, y en el bien básico hay rendimientos crecientes, lo que tenemos es como si hubiera un desplazamiento de la curva WR que permite pagar a la misma tasa de ganancia un salario en términos de bien básico mayor. Y eso ocurrió porque, producto de la caída en la tasa de ganancia, se produjo un cambio en la composición del consumo que favorece el consumo de bienes básicos. Y a su vez, con otra hipótesis que es el aumento, digamos, los rendimientos crecientes en la producción del bien básico. Ahora, si hay hábitos, por ejemplo, que no lo suficientemente rígidos para que el comportamiento del consumidor no se modifique, bueno, la variación inicial en la tasa de ganancia no generará ningún cambio en la composición del consumo y eso generará una caída en el salario. ¿Por qué? Porque los trabajadores no se verán inducidos a cambiar su composición. O también podría existir un gobierno que estuviera dispuesto a intervenir en el sistema económico para canalizar el consumo hacia otra dirección. Supongamos que ahora la tasa de ganancia disminuye de un nivel R3 a su nivel R2. Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué podemos hipotizar? Sabemos que si la tasa de ganancia disminuye de un nivel R3 a un nivel R2, si nada cambia y nos movemos a lo largo de la curva WR, lo que va a pasar es un aumento del salario real hacia su valor W3. Perdón, hacia su valor W2. Pero los capitalistas pueden reaccionar a esta disminución decidiendo contratar menos trabajadores de forma tal de debilitar su poder de negociación. Es decir, los trabajadores que inicialmente tienen un salario más alto pueden ver amenazada esa posición contractual que les permite mantener su salario más alto y moviéndonos a lo largo de una curva WR, porque los capitalistas
se rehúsan a aceptar esa caída en la tasa de ganancia contratando menos trabajadores. Entonces, si el poder de negociación de los salarios se ve disminuido, hay dos efectos que se contraponen. Hay un efecto que tiende a aumentar la tasa de ganancia, que es el mayor poder de negociación, y hay otro efecto que tiende a disminuirla, que es la caída inicial de la tasa de ganancia. Bien puede ocurrir que ambos efectos se compensen y, como tenemos gráfico de aquí, tengamos una tasa de ganancia menor con el mismo nivel de salario inicial, simplemente porque la caída en la tasa de ganancia se vio compensada por una menor demanda de empleo que permite producir menos bienes básicos y como los rendimientos son crecientes, la menor producción de bienes básicos tiende a alterar, tiende a disminuir, la menor producción de bienes básicos tiende a aumentar los coeficientes técnicos y a disminuir el salario. Entonces, ambos efectos pueden quedar compensados y impedir una variación, o provocar una constancia del salario. Si nada hubiera ocurrido, la caída en la tasa de ganancia debería haber venido acompañada por un aumento. ¿Ven? Si tenemos una curva hipotética inicial que pasa por W2 y W3, digamos, si estuviera bien graficado, la caída de la tasa de ganancia debería haber aumentado el salario. Pero si en paralelo a esto pensamos que los capitalistas se rehúsan, lo que tenemos en realidad es una menor tasa de ganancia acompañada de un menor salario. Es decir, como si tuviéramos un desplazamiento de la curva WR hacia adentro. O sea, el mismo salario, porque el menor poder de negociación tiende a reducir el salario para la misma tasa de ganancia, y por otro lado, la menor tasa de ganancia debería aumentar el salario. Entonces, el resultado neto es mismo salario, menor tasa de ganancia. Como si nos desplazáramos a una curva WR que está interior al efecto, a la curva inicial. También es importante notar que es relevante cuál es la causa que motiva el cambio en la variable distributiva independiente. Supongamos que hay dos tipos de bienes, de nuevo, uno básico y otro no básico, y que en la producción del primero hay rendimientos constantes de escala. Entonces, supongamos una situación inicial caracterizada por la tasa de ganancia R1, el salario W1 y la cantidad producida W1. Ahora, supongamos que los capitalistas tienen más tiempo, logran influir en las negociaciones, en las instituciones, y esa capacidad se manifiesta en permitirles tener un mayor poder y aumentar el desempleo. E indirectamente de esa manera disminuyen el salario. Entonces, supongamos que la tasa de ganancia varía de R1 a R2. O sea, aumenta la tasa de ganancia. El gobierno lo que puede hacer es intentar compensar, digamos. Puede intentar compensar ese aumento del desempleo tratando de reducir el gasto, El gobierno puede aumentar el desempleo, o sea,
tratando de disminuir tratando de aumentar el desempleo, reduciendo el gasto público en bienes no básicos. Es decir, el ejercicio es, disculpen el lapsus, los capitalistas influyen en las decisiones de gobierno y hacen que el gobierno aumente el desempleo, reduciendo el gasto público. Y esa reducción del gobierno, como genera menor contratación laboral, les permite aumentar su poder de negociación y aumentar la tasa de ganancia. Pero ese aumento del desempleo puede generar un malestar social que el gobierno puede intentar paliar. ¿Cómo? Por un lado, disminuyó el empleo en bienes no básicos y puede tratar de compensarlo aumentando el empleo en bienes básicos. Entonces, si los coeficientes de trabajo directo en la producción del bien no básico son más altas que los coeficientes de trabajo indirecto en la producción del bien no básico, el efecto total es un aumento del desempleo. O sea, yo produzco más bienes básicos, produzco menos bienes no básicos, pero para producir cada unidad del bien básico necesito menos empleo que para producir el bien no básico. Entonces, dejo de producir bienes no básicos, aumento la producción de bienes básicos, pero el empleo total disminuye. Ahora, ¿qué pasó con los salarios? Y eso va a depender de lo que ocurra con los coeficientes técnicos. Porque si aumenta la producción del bien básico y los rendimientos son crecientes en el bien básico, el efecto puede ser un aumento de los salarios simplemente porque al reducirse los coeficientes técnicos, el salario en términos del bien básico disminuye. Y eso genera un aumento del salario en términos del bien básico. Es decir, lo que tenemos aquí es un aumento de la tasa de ganancia. Estábamos en una situación inicial con un salario, digamos, con una tasa de ganancia W1, R1, y los capitalistas logran aumentar la tasa de ganancia. Ahora, si ese aumento en la tasa de ganancia ocurre disminuyendo el empleo en bienes no básicos y aumentando el empleo en bienes básicos, por lo que acabamos de discutir, el efecto total puede ser un aumento de la tasa de ganancia acompañado por un aumento del salario real. En cambio, si la causa inicial que genera el aumento de la tasa de ganancia es, en este caso, un aumento de la tasa de interés monetaria, y las cantidades producidas no cambian, lo único que pasó fue que los capitalistas influyen en la tasa de interés monetaria, por ejemplo, porque logran influir en las decisiones del directorio del Banco Central. Bueno, lo único que va a pasar es que la tasa de ganancia va a subir y el salario va a caer al nivel W2, o sea, W3 menor. Como si nos moviéramos sobre una misma curva WR sin que genere ningún cambio en las cantidades producidas. En cambio, en el caso inicial, partíamos de este punto y nos terminábamos moviendo a una curva, una frontera mayor, producto de la mayor productividad, gracias al aumento en el gasto del gobierno en la producción de bien básico, que genera un aumento de la demanda, una caída de los coeficientes técnicos y un mayor salario para la misma tasa de ganancia. Conclusión, los análisis clásicos dependen del contexto considerado, de la situación considerada y el tipo de rendimientos asumidos y de un montón de factores que no son susceptibles de relaciones generales. Es decir, están sujetos a factores contingentes que no son teorizables, es decir, que no son lo suficientemente generales como sí es general
como si es general, que si nos movemos a lo largo de una curva WR, la caída del salario necesariamente tiene que ser acompañada por un aumento en la tasa de ganancia. Entonces, lo que hicimos fue suponer que cambia la tasa de ganancia y tratar de entender, después de saber que el primer efecto es la caída del salario, ver qué pasa una vez con el salario, una vez que hipotizamos que esa caída, ese aumento en la tasa de ganancia y esa caída del salario, por ejemplo, tiene efecto sobre las variables fuera del núcleo, por ejemplo, como vimos. Aumenta la tasa de ganancia, por alguna razón aumentan las cantidades producidas de no bienes básicos, eso va a tener un efecto que se retroalimenta en el salario. Y ese aumento del salario podríamos darle una vuelta más y suponer que tiene un nuevo efecto en las cantidades producidas y así sucesivamente hasta donde queramos profundizar. Pero el mensaje es que hay que ensuciarse las manos y tratar de estudiar caso por caso lo que ocurre con la interacción entre aquellas variables que están fuera del núcleo y las que están dentro del núcleo. Bueno, con esto terminamos. Me despido hasta la próxima clase.